el doctor Vladimiro Sinai, quien fue médico de planta del Servicio de Neurología del Hospital Francés desde 2001 a 2013 y médico del área de enfermedades desmielinizantes del Servicio de Neurología del Hospital Francés desde 2001 a 2013. Se desempeñó como médico del área de enfermedades desmielinizantes del Servicio de Neurología del Hospital Británico desde el 2001 al 2009. Actualmente es jefe del área de enfermedades desmielinizantes del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. Es subjefe del Departamento de Neurología del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. También es jefe del área de enfermedades desmielinizantes del Instituto de Neurología Cognitiva INECO. Tiene el cargo de profesor adjunto de neurología de la Universidad de Favaloro y es jefe de trabajos prácticos de neurología de la Universidad de Buenos Aires. Como podemos ver, es un doctor dedicado a las enfermedades desmielinizantes con mucha experiencia y nos va a hablar sobre el manejo terapéutico y farmacológico de la esclerosis múltiple. Sean bienvenidos a nuestra primera ponencia. Muchas gracias, doctora Santos. Es un placer estar de nuevo con todos los colegas dominicanos, también compartir esta charla con un viejo amigo y conocido, Alex Rovira, y les agradezco también al comité científico, organizador del Congreso Dominicano de Neurología y Neurocirugía, la doctora Lora. Y bueno, doctora Santos, como usted decía, la intención es tratar de dar un paneo en no más de 15 minutos de tratamiento de la esclerosis múltiple, cosa que no es del todo sencillo, pero voy a intentar tratar de ser lo más resumido y lo más claro posible al respecto, ¿sí? Así que la intención es tratar de ver cómo es el esquema que tenemos en mente para los tratamientos habitualmente, los que hacemos esclerosis múltiple, y cuáles son las alternativas que tenemos disponibles, que además van cambiando día a día y por supuesto cada vez tenemos más opciones terapéuticas. Y ustedes obviamente sabrán que desde el comienzo teníamos tratamientos que eran inespecíficos, eran inmunosupresión, esto en la prehistoria de la esclerosis múltiple, pero en la década del cerebro, en la década del 90, empiezan a aparecer los primeros tratamientos específicos para esto, que eran los medicamentos, los ya conocidos y antiguos medicamentos inyectables, que eran tratamientos inmunomoduladores, eran de relativamente fácil manejo, sin efectos adversos complicados, pero cambiaron y revolucionaron la patología, la enfermedad y su manejo. Obviamente después de que se hizo la luz, como diría la Biblia, empezamos a separar el agua de la tierra y empiezan a aparecer los primeros tratamientos de segunda generación. Entre ellos el primero que aparece es el primer anticuerpo monoclonal, donde ya estábamos hablando de tratamientos mucho más efectivos, de mucha mayor acción sobre la enfermedad, y entonces esto cambió también la historia, pero también cambió la historia porque empezamos a entender que también teníamos que tener precaución con ciertos efectos adversos. Y continuando nuestro avance por la historia de la esclerosis múltiple, los científicos siguieron trabajando y por suerte empezaron a aparecer también los primeros tratamientos orales y los primeros tratamientos de reconstitución inmunológica, que fueron revolucionarios para la enfermedad también, porque cambiaron el paradigma, y ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Para finalmente, en los últimos años, empezar a aparecer los primeros tratamientos para formas progresivas, entre los cuales está el ocrelizumab, que se aprobó para formas primarias progresivas, y recientemente en la Argentina, y hace un tiempo ya en varios lugares del mundo, el siponimod, para formas secundarias progresivas, al igual que el cladribine también tiene alguna indicación para ello. Pero empezaron a aparecer también tratamientos de reconstitución inmunológica, como les decía, que cambió el paradigma del tratamiento continuo. Entonces, por supuesto, esta es una historia que va a continuar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no se detiene y tenemos moléculas muy interesantes a la espera, como
el masitinib, como los inhibidores de la tirosina quinasa, como nuevos variantes de los inhibidores de esfingosina 1-fosfato, nuevos anticuerpos monoclonales anti-CD20, es decir, tenemos un montón de alternativas que prontamente vamos a disponer para poder avanzar en esto. Pero vamos a tratar de organizar nuestra mente en este pizarrón tan cargado de cosas que es el tratamiento de la esclerosis múltiple, y vamos a tratar de aclarar algunos términos. Primero, vamos a pensar qué es esto de diferenciar el mantenimiento de la reconstitución inmunológica. Las terapias de mantenimiento son terapias continuas, son terapias que no deben suspenderse. ¿Por qué? Porque hacen efecto mientras estén suministrándose al paciente. Y tenemos una gran cantidad de alternativas en este sentido, de distinto tipo de eficacia y de distinto tipo de seguridad. Es decir, es variable la eficacia que tenemos, los riesgos pueden aumentar con el tiempo en algunos de estos tratamientos. El tratamiento, como les decía, es continuo, pero también es reversible, es decir, en el momento que uno lo suspende, también podemos revertir e intentar un tratamiento distinto, que esto también nos permite el concepto de falla terapéutica y escalamiento. La enfermedad, la respuesta subóptima o falla o respondedor nos va a determinar si tenemos que ir escalando en caso de que utilicemos el escalamiento, que vamos a ver de qué se trata en un rato. Pero obviamente también una medicación que no tiene un efecto para siempre o un efecto prolongado, tiene en algunas ocasiones riesgo de rebote o de reactivación de la enfermedad. Y obviamente, salvo los medicamentos inyectables que han cambiado también el paradigma del embarazo, recientemente se han aprobado los tratamientos inclusive en pacientes activos durante el embarazo y el puerperio y la lactancia, todos los tratamientos orales hay que tener muchísima precaución en las pacientes que están en búsqueda de un embarazo. Pero obviamente no tenemos potencial de curación, aunque en realidad ningún tratamiento de la esclerosis múltiple potencialmente cura la enfermedad por ahora. En cambio, los tratamientos de reconstitución hay desde no selectivas hasta selectivas. Son cursos cortos y pulsos, de eficacia suele ser alta, muy alta. Obviamente, como cambiamos el sistema inmunológico, es irreversible el tratamiento y a veces nos encontramos en una situación de interrogante en cuanto a definir falla terapéutica, si debemos insistir con nuevos pulsos o si realmente deberíamos escalar o cambiar el tratamiento hacia otro sitio. El riesgo es quizás un poco mayor al inicio, porque es el momento en que actuamos sobre el sistema inmunológico, pero a medida que pasa el tiempo y nos alejamos de la toma de estos tratamientos de reconstitución, los riesgos van disminuyendo. Por supuesto, el rebote no está reportado como sucede en las terapias de mantenimiento, y el embarazo es cuestión de organizarlo, porque obviamente durante los momentos de toma o infusión de estas drogas hay que tener precaución, pero tenemos ventanas muy amplias, inclusive ventanas extendidas post tratamiento que nos permiten un embarazo de forma adecuada. Curativo no, pero conseguimos estabilizar en muchos de estos tratamientos durante años a los pacientes y eso parece decir los estudios, aunque si vemos las cortes largas y prolongadas en el tiempo, vemos que al fin y al cabo los pacientes en última instancia terminan progresando con su enfermedad a pesar de nuestra acción. Después, obviamente cuando tomamos una decisión de tratamiento, tenemos que tener lo que se llama una decisión compartida. Es decir, tenemos que charlarlo con los pacientes. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en la balanza el riesgo-beneficio y comunicárselo al paciente. Al fin y al cabo es quien va a sufrir los riesgos de la enfermedad, los beneficios de los tratamientos y por lo contrario también los riesgos de los tratamientos y va a tener que tomar una decisión compartida. También lo va a decidir en base a la frecuencia de dosis, de acuerdo a sus actividades, sus preferencias y sus necesidades. También va a tener que ayudarnos a decidir el paciente en cuánto está dispuesto a monitorear un tratamiento, porque es importante que el paciente entienda que los tratamientos muchas veces requieren monitoreos cansadores, reiterados en el tiempo y que implican un trabajo también. También entender el paciente que hay dispositivos que nos facilitan las inyecciones. También nos va a ayudar a decidir el paciente si está dispuesto a recibir medicación parenteral o no quiere hacerlo, si está dispuesto a recibir infusiones periódicas o no quiere hacerlo, porque eso también nos va a determinar la decisión. Y por supuesto, algo que tenemos que tener muy en cuenta con los pacientes es el día que vamos a decidir un tratamiento, también charlar acerca de las posibilidades y planificación del embarazo. Pero lo que es importante entender es que la decisión no es una decisión
dogmática que viene del médico todopoderoso que hace una prescripción y se la entrega al paciente y el paciente va y obedece, sino que la decisión de tratamiento debe ser siempre compartida porque estamos hablando de una enfermedad crónica, un tratamiento crónico y un paciente que nos va a acompañar o que en realidad lo vamos a acompañar a nosotros probablemente toda su vida, junto con las decisiones terapéuticas, y las decisiones tienen que ser siempre consensuadas y en conjunto. ¿Qué otra cosa tenemos que pensar? A veces tenemos al paciente en tratamiento y tenemos ciertas razones para cambiar el tratamiento. Y existen dos tipos de causas de cambio de tratamiento o de switch terapéutico. Uno son las relacionadas a la falta de eficacia, que nos van a hacer tomar una decisión. Las recaídas, el empeoramiento de su discapacidad, el aumento de la actividad en la resonancia, y otras relacionadas a la falta de tolerancia, y esto nos va a hacer tomar decisiones distintas. Estas son las que nosotros nos alarman y estas son las que los pacientes no toleran. Reacciones adversas, intolerancias, e inclusive está dentro de las causas de switch por intolerancia, en realidad es por un efecto adverso que nosotros tampoco lo podemos permitir, porque esto son situaciones que podemos charlar con los pacientes en cuanto a su intensidad, pero cuando existen riesgos de seguridad para el paciente tampoco podemos permitir que el paciente continúe en el tratamiento. Bien, entonces en base a eso tenemos que jugar otra vez un delicado equilibrio de decisiones en base a si el paciente es naïf o el paciente ya viene en tratamiento. Y en eso vamos a tener que tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, si el paciente está bajo un tratamiento basal y está estable, no tiene actividad y es bien tolerado, por supuesto no tenemos que tomar ninguna conducta. El paciente está en tratamiento y está siendo eficaz ese tratamiento y no tenemos que movernos de algo que está funcionando bien. Pero puede suceder que nos encontremos con un paciente naïf. Y ahí vamos a tener que definir si tiene baja o intermedia o alta actividad de la enfermedad. ¿Por qué? Porque eso nos va a determinar qué es lo que vamos a decidir hacer. Si tenemos otra vez un paciente con tratamiento para esclerosis múltiple, pero el tratamiento no es bien tolerado, podemos hacer un switch lateral o buscar alguna otra alternativa sin necesidad de escalar en caso de que el paciente no lo tolere, pero su actividad esté controlada. Otras situaciones que el paciente sea naïf, pero tenga, como les decía, alta actividad de la enfermedad, porque la decisión va a ser diferente si tenemos alta o baja actividad de la enfermedad en lo que vamos a decidir el tratamiento. Y por último, si tenemos una enfermedad activa, por resonancias, recaídas o progresión, ya no estamos hablando de intolerancia, sino de falta de eficacia y no nos queda otra alternativa que escalar en la terapéutica. Esto que yo les estoy planteando es una decisión que tomamos en los pacientes en todo momento, al momento del diagnóstico y en cada una de las consultas cuando monitoreamos y controlamos cómo evolucionan. Pero también nos podemos plantear una alternativa que es una discusión en todos los congresos, que es si escalar o inducir un tratamiento. Esto no tiene que ver directamente con reconstitución o mantenimiento. ¿Por qué? Porque hay terapias que son de inducción, ¿sí?, que son de mantenimiento, y hay terapias que son de inducción, que son de reconstitución inmunológica, y hay terapias de escalamiento que es la otra política, podríamos decir, de tratamiento en la esclerosis múltiple. Entonces, podemos tomar una decisión de escalar o de inducir el tratamiento. ¿Qué significa esto? Empezar en un paciente que tiene poca actividad de la enfermedad, que lo acabamos de conocer, que tiene factores pronósticos favorables, con un tratamiento de alta seguridad, que no nos implique demasiados controles y demasiados riesgos. Esto es válido, es viable utilizar un tratamiento modificador de primera escalera, de primer escalón, ¿sí? Pero es muy importante que estemos muy atentos si tomamos esta decisión. ¿Por qué? Porque lo que no nos podemos permitir es lo que se llama inercia terapéutica, es decir, quedarnos en la comodidad de un tratamiento y no estar muy de cerca controlando a estos pacientes. Estos pacientes en los cuales nosotros decidimos hacer un escalamiento, que es algo y es una conducta válida, tenemos que estar muy, muy atentos para evitar la inercia terapéutica. Es decir, al primer indicio de que tenemos los suficientes datos para decir que esta medicación no está funcionando, debemos hacer un escalamiento, es decir, escalar la terapia. ¿Implica un riesgo? Sí, implica un riesgo. ¿Por qué? Porque existe una ventana temporal de definición de falla terapéutica. Es decir, siempre vamos a depender de 3 a 6 meses de definición de que está fallando. Y esos 3 a 6 meses es tiempo que es ineludible para definir una falla terapéutica. Entonces, si bien tenemos que evitar la inercia terapéutica, hay una
ventana temporal que no vamos a poder evitar. ¿Por qué? Porque en esa ventana temporal de 3 a 6 meses es cuando aparecen recaídas, cuando aparece actividad en resonancia y nos va a producir un retraso en el escalamiento. En cambio, desde el punto de vista de pensamiento científico, es más sencillo la inducción, porque le damos una medicación de alta eficacia de inicio y sabemos que esa medicación supuestamente no va a entrar en falla terapéutica, o eso es lo que esperamos, porque las medicaciones de alta eficacia tienen menor riesgo de falla terapéutica. ¿Sería ideal entonces empezar con inducción en todos nuestros pacientes? No, porque también implica ciertos riesgos la terapia de alta eficacia. Considero en realidad que esto no es un dogma, no es uno u otro, sino que tenemos que hacer una terapia adecuada para cada paciente pensando en las características de la enfermedad, en las características del paciente, en las preferencias, en la tolerancia a los riesgos, en la tolerancia a los controles y en el manejo cotidiano de los pacientes. Con lo cual esto no debe ser considerado como un dogma entre dos corrientes políticas opuestas y que no pueden ponerse en común, sino que tenemos que considerar dos extremos de dos alternativas que podemos permanentemente charlar con nuestros pacientes. Bien, y ahora les quiero mostrar un gráfico que nos muestra hace un tiempo y publicó el compañero del doctor Rovira, el doctor Montalbán, en Barcelona, donde hace un esquema de cuál sería el manejo en la práctica terapéutica. Yo me permití algunas digresiones con la presentación original de Montalbán por una cuestión regulatoria. Por ejemplo, el fingolimod nosotros en Latinoamérica lo tenemos permitido como primera línea también. Entonces hice una cierta modificación adaptada a nuestro entorno. Pero veamos un poquitito. ¿Qué pasa con los medicamentos inyectables? Los medicamentos inyectables, en cuanto a su eficacia, hay múltiples estudios cabeza a cabeza hechos a lo largo de nuestra prehistoria de los tratamientos, donde hemos comparado interferón beta-1A, interferón beta-1B, interferón beta-1A y 1B con acetato de glatirámer, y parecen tener una eficacia similar a largo plazo todos estos estudios cabeza a cabeza, inclusive que hemos visto a lo largo de nuestra historia de la década del 90 en los tratamientos de la esclerosis múltiple. ¿Qué pasa en cuanto a los efectos adversos? Bueno, son medicaciones inyectables, y yo siempre digo que, salvo que el paciente sea faquiro o masoquista, la inyección es un efecto adverso. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta andar pinchándose o inyectándose. Los interferones tienen algunos efectos de intolerancia, como el síndrome pseudogripal, reacciones en el sitio de inyección, por ahí fatigas relacionadas al síndrome pseudogripal, hay que controlar el hemograma, hay que controlar el hepatograma, y el resto de los efectos adversos son negligibles. En cuanto al acetato de glatirámer, por supuesto hay también una inyección de por medio, donde tenemos un enrojecimiento en el sitio de inyección, en ocasiones se produce lipoatrofia, y muy raras ocasiones esa reacción sistémica post-inyección, que es similar a un ataque de pánico, con enrojecimiento, palpitaciones, sensación de disnea y una sensación de angustia muy importante, pero por suerte es muy raro que suceda y casi nunca se repite en los pacientes cuando sucede. ¿Qué otras alternativas tenemos? Dijimos, de primera línea tenemos los tratamientos orales. Dentro de los tratamientos orales, nosotros es decir, hemos visto varios estudios comparativos acerca de eficacia. Kalinski es un gran estadígrafo con todos los análisis de los datos de la base de datos de Medbase, que está en base en Australia, pero colaboran médicos de todo el mundo. Ha comparado eficacia entre dimetilfumarato y teriflunomida, entre fingolimod y teriflunomida, y entre dimetilfumarato y fingolimod. Parecía que las eficacias son relativamente similares, quizás un poquitito menor eficacia de la teriflunomida, pero cuando se compara dimetilfumarato y teriflunomida, la eficacia parece ser similar. ¿Qué pasa en cuanto a los efectos adversos? Y aquí tenemos sí que tener en cuenta que podemos tener algunos efectos adversos como para tener en cuenta la teriflunomida, la leucopenia, la hepatotoxicidad, la intolerancia, neuropatía, caída del cabello y obviamente, por supuesto, la precaución del embarazo. El dimetilfumarato tiene más problemas de tolerancia. En los 3 primeros meses puede dar trastornos gastrointestinales, enrojecimiento cutáneo, pero también hay que controlar el hígado y hay que controlar la leucopenia. El fingolimod lo conocemos muy bien, sabemos que tenemos que hacer el control de la primera dosis, tenemos que controlar la retina, tenemos que controlar hepato y linfopenia y estar alerta a ciertos riesgos de infecciones. Como les decía, en todas estas drogas orales hay que tener ciertas precauciones diferentes una y otra por sus vidas medias acerca del embarazo. Y en este grupo de los orales, aunque en realidad podríamos dejarlo en un
costado aparte, está la cladribina, que tiene un perfil de seguridad bastante bueno, tiene una tolerancia muy buena y tiene una comodidad muy grande, que es la posibilidad de tomarlo, porque este es un tratamiento de reconstitución, en el transcurso de 2 años en 2 tomas anuales. Con lo cual es un oral que podríamos ponerlo en un escalón distinto al resto de los orales, quizás en cuanto a eficacia intermedia con respecto a los anticuerpos monoclonales. Y por último están las infusiones. Las infusiones, donde tenemos los anticuerpos monoclonales, tenemos otra vez volviendo a esta gran base de datos de Real World, de vida real, donde hay análisis de resultados de eficacia de terapia de lo que se llama alta eficacia. Obviamente parecería ser más eficaz las terapias de alta eficacia, los anticuerpos monoclonales, como veníamos hablando hace un rato. Obviamente hay que tener en cuenta que estas son curvas que están separadas y no hablan de escalamiento, sino de eficacia. Obviamente un paciente que tiene falla de eficacia con una terapia de plataforma no se permite estar años con esa misma terapia de plataforma, sino que lo que hace es justamente un switch terapéutico para evitar esta dispersión o esta desviación de la curva. En cuanto a los efectos adversos, sabemos que existen. El natalizumab, el más temido, es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Tenemos estrategias de minimización de riesgo y obviamente reacciones de infusión como cualquier anticuerpo monoclonal. El alemtuzumab es una medicación que también la tenemos que infundir en el transcurso de 2 años, a veces requiere reinfusiones, y tenemos que hacer controles que ya conocemos bien, y hay inclusive eventos vasculares recientes que nos hacen que tengamos que extremar las precauciones y quizás estar atentos en el momento de la infusión. El ocrelizumab, hay que tener en cuenta que los déficits de inmunoglobulina G nos pueden quizás arriesgar a una menor respuesta ante una vacunación y quizás una pobre o menor respuesta secundaria a ciertas infecciones. Pero también es una droga de alta eficacia que se puede infundir cada 6 meses. Por eso tenemos un esquema en que si no tenemos signos de mal pronóstico nos podemos inclinar por cualquiera de estas terapias. Si tenemos eventos adversos podemos hacer un switch lateral, y si tenemos una respuesta subóptima no nos queda otra que escalar, ya sea a agentes orales de mayor eficacia o a infusiones con anticuerpos monoclonales. Y por último, para terminar y cerrar con esto, no nos tenemos que olvidar que tenemos también un tratamiento sintomático dentro de los tratamientos farmacológicos de la esclerosis múltiple, que es la fanpridina, que sabemos que existen pacientes respondedores y no respondedores, donde aumenta la velocidad de marcha, la velocidad de ambulación, y existen algunos datos post de aprobación que nos dice también que puede haber mayor habilidad en las manos o mayor habilidad de otros tipos de movimiento, pero tenemos que discriminar y dividir entre aquellos que son respondedores con una prueba terapéutica de aquellos que no lo son. Y una vez que estos pacientes responden independientemente del tipo de tratamiento modificador de la enfermedad que tengan e independientemente del tipo de enfermedad que tengan. Si es esclerosis brote remisión o secundaria progresiva, responden de forma similar. Así que este es el único tratamiento que tenemos por ahora aprobado en Latinoamérica farmacológico para el tratamiento sintomático. Por supuesto, no es el objetivo de esta charla hablar de todo lo que es tratamiento de rehabilitación, que es aún o más importante que los tratamientos modificadores de la enfermedad y los fármacos que estuvimos hablando, pero eso será otra charla para otro congreso que espero que me inviten. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, seguimos con el segmento Preguntas y Respuestas. Muy bien, excelente disertación, doctor Sinay, como la esperábamos, de mucha utilidad para nuestro quehacer médico. Y me surge, doctor, 2 preguntitas que quisiera hacerle. En cuanto al Gilenya, el fingolimod, cuando el paciente está mostrando linfopenia severa, en el uso del fingolimod, ¿cómo lo manejan? ¿Le retiran el tratamiento? ¿Qué tiempo? ¿Le darían un segundo chance para volvérselo a iniciar? ¿Cómo manejan este efecto secundario que se presenta con cierta frecuencia? Muchas gracias por la pregunta, doctor. Perdón, le No. contesto primero a esto y después pasamos a la otra porque mi memoria es muy frágil y si me hacen muchas preguntas yo me olvido en el camino. Muy bien. Sí, por supuesto, doctora Santos. El fingolimod
en realidad no genera una linfopenia absoluta, sino que genera, como ustedes saben, una redistribución, es decir, un secuestro de linfocitos a nivel de los ganglios linfáticos. Pero sí tenemos un punto de corte por prospecto y por indicación regulatoria, que son 200 linfocitos por milímetro cúbico, que es una linfopenia moderada a severa, obviamente. Si tenemos una linfopenia de ese nivel, tenemos que suspender el tratamiento. En ocasiones podemos hacer, después de un mes, un control, ver que el paciente se recupere de su linfopenia y hacer un nuevo intento de reinstauración de la droga. A veces ha sucedido, y sucede, que el paciente no hace linfopenias tan importantes en el segundo intento. Pero la experiencia a mí me dice que aquellos pacientes que han hecho una linfopenia severa, tarde o temprano volverán a hacerla, ¿sí? Así que puede reiniciarse, pero vamos a tener que estar muy atentos a que estos pacientes no bajen de 200 linfocitos porque estamos ante riesgos de infecciones oportunistas o otras situaciones que nos van a hacer rotar a otro tipo de terapéutica para buscar evitar este efecto adverso, que tal como usted dice, doctora Santos, es probablemente el efecto adverso más frecuente, porque en realidad es el mecanismo de acción de la droga, es lo que estamos queriendo hacer, bajar los linfocitos a nivel del torrente sanguíneo. Fenomenal. Entonces le suspenderían un mes y luego le harían un monitoreo y le darían un segundo chance, ¿no? Sí, se puede llegar a hacer eso, pero hay que estar muy atento porque puede producirse una linfopenia nuevamente, ¿sí? Sí. Y hay que también estar muy atento en que el fingolimod es una de las drogas que pueden generar rebote de la enfermedad. Así que en caso de que la linfopenia se prolongue en el tiempo, no podemos permitirnos una espera de más de 2 meses sin tratamiento porque puede producirse una reactivación del sistema inmunológico y una reactivación de la enfermedad. En caso de que la linfopenia, al suspender el fingolimod se mantenga en el tiempo, tenemos que sin espera tratar de ir a otra alternativa terapéutica. Fenomenal. Pues otra pregunta que tenemos sería, el rituximab es un medicamento que ha mostrado beneficios en la esclerosis múltiple. Sin embargo, se usa off-label, no está aprobado para su uso. ¿Qué experiencia tiene usted en sus unidades de enfermedades melinizantes con el uso del rituximab y esclerosis múltiple? Bueno, doctora Santos, su pregunta es excelente porque además es la realidad de Latinoamérica. En muchos sitios en Latinoamérica, las terapias de última generación son de altísimo costo y nos encontramos con dificultades en los reintegros de los organismos pagadores, dificultades en el acceso a estos medicamentos, inclusive dificultades en la aprobación de estos medicamentos. En la Argentina no tenemos tanta experiencia con el rituximab en esclerosis múltiple porque tenemos un sistema de cobertura universal y tenemos la aprobación de los medicamentos que llega aproximadamente entre 6 meses a un año después de Estados Unidos y Europa, con lo cual tenemos disponibilidad de las medicaciones de última generación. Pero tal como usted dice, el rituximab, desgraciada o afortunadamente, es una molécula barata y vieja, que inclusive hasta tiene copias con estudios cabeza a cabeza. En la Argentina, por ejemplo, hay copias es el único anticuerpo monoclonal que tenemos copias para esclerosis múltiple también, con estudios cabeza a cabeza, randomizados, multicéntricos, muy bien hechos de control y de igualdad de eficacia, de no inferioridad. Pero nos hubiera permitido, nosotros no lo usamos porque tenemos otras alternativas, pero nos hubiera permitido utilizarlo. ¿Qué es lo que sucede? Hay varios estudios acerca de rituximab y la esclerosis múltiple. Lo que pasa es que son estudios que no han sido multicéntricos porque no han sido sponsoriados por la industria. ¿Por qué? Porque es una molécula que ya ha perdido su patente y que la ha perdido inclusive antes de que los intentáramos probar con esclerosis múltiple. Se han hecho estudios inclusive en formas progresivas. Y como usted sabe, los estudios que no son multicéntricos, los estudios que son difíciles de randomizar, que son difíciles de hacer contra placebo, porque en realidad son estudios que no se han hecho contra placebo, tenemos dificultad en tomar una decisión al respecto. Sin embargo, es un anti-CD20, y sabemos muy bien que los anti-CD20 tienen eficacia en la esclerosis múltiple. Así que ante falta de disponibilidad de otras drogas más modernas por accesibilidad o por aprobación, puede ser una alternativa en los países que no tengan otra opción para tratar a estos pacientes, doctora. Muy bien. Nos pregunta la doctora Blanca Hernández. En el caso mencionado de linfopenia con el uso de Gilenya, ¿podría bajarse la dosis a una dosis interdiaria en vez de suspender?
No, desgraciadamente, doctora, no, eso no es algo que esté indicado hacer, ¿sí? Eh, en realidad, la dosis es única y además recuerde que, es decir, no es como el natalizumab que uno puede hacer una dosis extendida. Es decir, en natalizumab sí se estudió la dosis extendida para disminuir el riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva. En fingolimod nunca se estudió realizar una dosis extendida y no, al no estudiarse no sabemos ni siquiera si es eficaz y tampoco sabemos si disminuye el riesgo de eventos adversos, con lo cual no sería una conducta habitual. Muy bien. Otra pregunta que tenemos es del doctor Franklin Montero y nos pregunta, en niños, ¿el algoritmo de tratamiento sugerido es modificado en menores de 16 años? Bueno, doctor Montero, su pregunta es excelente, porque en realidad tendríamos que dividir la respuesta entre lo regulatorio y la práctica, ¿sí? Si vamos a lo regulatorio, es decir, el fingolimod tiene un estudio en pediatría, es el único estudio prospectivo, multicéntrico, comparativo, que se ha hecho en población pediátrica, es el único que nos dio evidencia 1A. Sin embargo, hay estudios de natalizumab, y obviamente hay mucha experiencia de tratamientos inyectables de primera generación en pediatría. Entonces, las dosis parecen ser las mismas, ¿sí? No se modifican. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, el que ha demostrado eficacia en chicos es el fingolimod. Sin embargo, en la práctica nosotros solemos utilizar, es decir, yo particularmente no hago pediatría, pero los colegas que hacen pediatría, como la doctora Tenenbaum en Argentina, o Ángeles Schneider de Fleni, que hacen pediatría en Argentina, suelen usar esquemas muy similares a los que utilizamos nosotros, e inclusive cuando necesitan utilizar anticuerpos monoclonales, también los usan en pediatría. Esto obviamente es off-label porque no está aprobado, las aprobaciones son hechas para mayores de 18 años, pero son pacientes muy particulares y obviamente mi recomendación es que cualquier conducta que uno tome off-label, es decir, lo que se llama un tratamiento compasivo, siempre informe a los padres o al tutor legal y se asegure con un consentimiento informado de que el paciente o los padres en realidad no les queda ninguna duda y están de acuerdo en tomar el riesgo que uno les sugiere. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sinai. Su conferencia de mucho valor para nuestro quehacer médico. Muchas gracias. No esperábamos menos de tan brillante médico. Un placer compartir con usted. Muchas gracias, doctora Santos, por la coordinación y la presentación. Los dejo entonces con el doctor Rovira.